nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta noche. Una vez más nos encontramos a través de este medio y después del descanso que tuvimos el viernes pasado, pues retomamos nuevamente con nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Y qué importante es que estemos allí dispuestos, que tú tomes obviamente tu Biblia, que tengas donde anotar y recibir fielmente la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche, que seamos plenamente bendecidos y edificados, que realmente en esta hora tú estés preparado y listo para recibir de parte del Señor. Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que vimos la última clase en Apocalipsis 10, que hablaba de un ángel que tomaba un librito y ese ángel era un ángel fuerte. Obviamente llegábamos a la conclusión que posiblemente era el ángel Gabriel, que traía un mensaje mesiánico, y cuando hablamos de un mensaje mesiánico, pues es un mensaje directamente sobre el Mesías y cómo el Señor obviamente lo que describía y mostraba allí era fielmente el juicio de Dios, como el Señor obviamente quiere que la palabra llegue a los corazones, a las vidas, pero depende de cada vida y de cada corazón si sencillamente tú quieres caminar con Dios o no. Yo te explicaba en la última clase y te decía que Dios no mendiga de su amor, que su amor está extendido fielmente hacia la humanidad, pero que depende realmente de cada vida si recibe o no el amor de Dios. La palabra entonces me deja ver, y voy a retomar allí en Apocalipsis 10, el verso 9, y dice: y fui al ángel. Recuerda que el que está hablando allí es el apóstol Juan. Entonces Juan dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Te explicaba finalmente que depende de cada vida si este libro, que es el libro de la palabra de Dios, es un libro dulce o amargo. Será dulce cuando tú y yo caminamos en la verdad de Cristo, será dulce cuando obedecemos a la palabra de Dios, pero para muchos será un libro amargo porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Será amargo para muchos porque los juicios de Dios llegarán sobre la tierra en medio de la gran tribulación. Eso es lo que hace la diferencia y es lo que Juan muestra acá. Dice en el verso 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. ¿Por qué amargó su vientre? En el sentido de que él sabía obviamente el juicio, la condenación que iba a venir sobre la tierra, porque ellos no habían querido obviamente reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y terminaba en la clase pasada diciéndote lo que nos confirma el verso 11: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Algunos historiadores dicen que Juan, después de estar en la isla de Patmos, logró ser libertado y que él tuvo tiempo para ir a otros lugares y predicar el evangelio. Con certeza nosotros no sabemos esto. Otros llegan a decir que efectivamente él murió allí desterrado en la isla de Patmos. Al mirar este versículo pensaríamos que Dios le dio esa oportunidad de llegar a muchos más, de compartir la palabra, de compartir el evangelio, para que muchas más vidas pudiesen seguir llegando a los pies de Jesucristo, porque era la orden que venía de parte de Dios a través de ese ángel, donde le decía que era necesario que profetizara otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Qué impresionante entonces esto. Al llegar allí entonces nos encontramos con el capítulo 11, que es lo que queremos analizar en esta noche, y el capítulo 11 nos habla específicamente de los dos testigos. Lo que queremos mirar es, a la luz de la palabra, quiénes serán esos dos testigos, cuál será la labor con la cual Dios los envía sobre la tierra a estos dos testigos. Entonces quiero que mires allí el verso 1. Estamos en Apocalipsis 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y ojo con lo que vamos a leer acá, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ok,
se le da una orden a Juan y le dice que mida el santuario, ¿sí? Que mida el altar y a los que están adorando en él. Cuando miramos entonces aquí la palabra nos estamos dando cuenta que la orden es específica, es de medir. Ese medir también lo podríamos llevar a cuenta, ¿sí? No solo en el sentido de medir, de saber la medida exacta, sino de contar realmente lo que estaba pasando allí. Cuando miramos en el idioma original aparece una palabrita que es naón. Esa palabrita significa que él debía obviamente medir el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerda que el tabernáculo en el Antiguo Testamento es una figura clara de lo que está en el cielo. Cuando Moisés recibió la orden obviamente de edificar el tabernáculo, pues él recibió esa visión de Dios. Dios le dijo claramente, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el cielo directamente. Entonces, ¿la orden cuál era? La orden era que él debía medir el lugar santo, el lugar santísimo, pero además de esto, como lo dice acá la escritura, él debía medir el altar, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros nos damos cuenta es que el Señor está mostrando, ¿sí?, cómo Él tiene específicamente allí en el cielo su trono, su gloria, su reino, y obviamente Él nos va a dar como una figura que ya te voy a dar a entender lo que el Señor obviamente estaba enseñando. Lo curioso acá es que Él dice, no solo midas el altar, no solo midas el lugar santo y santísimo, sino mide a los que adoran en él. Eso es lo que llama la atención, mide a los que adoran en él. Es como pasarlos por en medio de una prueba y saber si sencillamente están dando la medida, están dando la estatura. Los que le adoran, pues sencillamente aquí en la tierra es la iglesia, ¿ok? Los que adoran pueden significar dos cosas. Una, el lugar que ocupan los que allí rinden culto ante la presencia de Dios. ¿Cuál es la posición que sencillamente ocupaban los que adoraban en este momento ante el altar de Dios? Eso nos lleva a pensar hoy en día de qué manera nosotros estamos adorando a Dios. Si estamos dando la medida, si estamos adorando a Dios de la manera correcta. Eso es una pregunta muy fuerte para nosotros como cristianos. ¿Será que estamos adorando realmente al Señor de la manera indicada? ¿O nuestro culto, nuestra adoración no llega realmente a la presencia de Dios? ¿Será que cuando adoramos realmente tocamos el corazón de Dios o solamente son las emociones las que están siendo tocadas acá en la tierra? ¿Será que cada alabanza, cada adoración que estamos levantando al Señor realmente llega a su presencia? Son cánticos que glorifiquen el nombre de Dios. Cuando tú ves la alabanza hoy en día dentro de la iglesia, la alabanza es muy diferente a lo que era hace 20, 30, 40 años dentro de la iglesia. La iglesia cantaba himnos, y cuando hablo de que cantaban himnos era la palabra cantada. Pero hoy encontramos cánticos que no hablan ni siquiera de Dios, que no glorifican el nombre del Señor, que no mencionan a Dios, que no mencionan a Jesús, que no mencionan al Espíritu Santo. ¿Qué medida estamos teniendo nosotros para adorar a Dios? ¿Estamos dando la medida correcta? Por eso la palabra nos deja ver allí que el Señor le decía a Juan, mide sencillamente a los que adoran delante de él. Entonces, una de las posibilidades es el lugar que ocupan los que allí rinden culto. Otra segunda posibilidad, sí, es dependiendo del verbo lo que te estaba enseñando, cuando dice mide, pero en el sentido de cuenta, o sea, cuenta cuántos están allí adorando. Mide cuántos hay realmente con un corazón sincero adorando a Dios. Eso nos llama mucho la atención, iglesia, y es ver cómo la adoración debe convertirse en algo que une el cielo con la tierra. Lo que hacen los ministros de alabanza, ¿sí?, es ministrar al pueblo, a la iglesia, y llevar a la iglesia a la presencia de Dios a través de esos cánticos. Es decir, que los cánticos que se elevan dentro de la iglesia definitivamente deben ser cánticos que lleguen al corazón de Dios, que glorifiquen el nombre del Señor, no que toquen las emociones de los hombres. Hasta ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Cuántos entonces
Por eso decíamos que la segunda posibilidad no es que utilice el término mide, sino cuenta. Cuenta cuántos hay realmente adorando. O sea, esto es una figura para nosotros hoy en día. Ahí están delante del trono de Dios, delante del altar del Señor, adorando. Pero ¿qué calidad de adoración hay hoy en día delante del Señor? Es una gran pregunta, mis amados. Es algo que nos tenemos que cuestionar. Entonces, esa es la gran posibilidad. Y la palabra dice, pero el patio que está fuera del templo, estoy en el verso 2, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué le dice el Señor entonces aquí a Juan? A él se le prohíbe medir el atrio exterior de la ciudad, porque éste ha sido entregado a los gentiles. Entonces, para que me entiendas, recuerda que Dios hace una diferencia entre el pueblo judío y entre los gentiles. El judío es efectivamente el que ha nacido en Israel, ¿sí? Es el que viene realmente de Israel, de la nación de Israel. Los gentiles son los demás pueblos de la tierra, y la palabra me está diciendo que Juan no debería medir el atrio exterior porque éste había sido entregado a los gentiles. ¿Ok? Entonces lo que está mostrando la palabra acá es que la ciudad santa, que Jerusalén, en ese momento sería profanada. Cuando hablamos de una profanación es que lo santo se convertiría en profano, en inmundo. Es lo que tenemos que entender aquí a través de la palabra. Nos da un tiempo exacto que dice que son 42 meses. Para que tú tengas en claro esto, esos 42 meses se presentan en la palabra de tres maneras. Uno, en esos 42 meses. Dos, en 3 años y medio. Y 3 en 1260 días. Los tres términos me marcan exactamente un periodo de 3 años y medio, que será el tiempo real de la gran tribulación. Es decir, que cuando estamos mirando esto, el Señor está confirmando que en ese tiempo los gentiles hollarán la ciudad santa, destruirán la ciudad santa. ¿Y en qué sentido la destruirán? Porque ellos permitirán la adoración al anticristo, al que se presentará como el falso Mesías. Muchos se preguntarán hoy en día sobre las noticias que estamos escuchando, como allí en Jerusalén ha aparecido un hombre que están proclamando como el Mesías. La pregunta es, ¿él es el anticristo? ¿Ya se manifestó el anticristo? Yo quiero decirte que a la luz de la palabra, el anticristo no se va a manifestar como lo dice la carta a los tesalonicenses, y lo hemos estudiado muchas veces. Él no se va a manifestar hasta que lo detiene sea quitado. ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? La iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada al cielo por el Señor, el anticristo se podrá manifestar. Si yo lo miro de esta manera, y quiero que tú lo entiendas, es una distracción que el mismo enemigo está haciendo para que la mirada del mundo se enfoque allí, y para que la iglesia, si no está apercibida, si no está velando y orando, coloque su mirada allí creyendo que ese será el anticristo. Yo quiero decirte que hay muchos anticristos que se han manifestado a través de la historia de la humanidad, porque cuando hablamos de la palabra anticristo es en contra de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando entendemos esto, este personaje que ha aparecido en estos días allí, pues no podemos decir que realmente es el anticristo, porque el anticristo solo se va a manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Por eso allí Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el hijo de perdición, el hombre de pecado, que son dos de los nombres que se utilizan para designar al anticristo. Entonces el anticristo, la iglesia nunca va a saber quién es. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Porque es que la iglesia finalmente no tiene que estar interesada
por saber quién es el anticristo. La iglesia tiene que estar interesada en que está esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores entre las nubes. Eso es lo que la iglesia le debe preocupar en estos momentos. Estar vigilando, estar orando, estar atentos, estar compartiendo el evangelio, predicando la palabra como nunca. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú no necesitas pararte en un púlpito, en una iglesia, ¿sí? Tu púlpito puede ser un parque, tu púlpito son las calles, tu púlpito son los buses, tu púlpito es tu propia familia a la hora de cenar, cuando estén reunidos. Allí, si los tuyos no conocen de Cristo, allí sencillamente tú vas a llevar el evangelio. Ese va a ser tu púlpito y allí es donde nosotros debemos estar preocupados por llevar el evangelio para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Entonces, lo que sí te puedo decir con claridad, iglesia, es que lo que está pasando allí en Israel, ese hombre que están proclamando como el Mesías, pues ese no es el anticristo. Es solamente una distracción que el enemigo está utilizando para que los ojos del mundo y aún de la iglesia estén enfocados allí en ese lugar. Entonces hay tres formas o tres maneras en que la escritura nos nombra ese periodo de gran tribulación, como lo estamos viendo acá en Apocalipsis 11, verso 2, que dice que la ciudad, es decir, Jerusalén, será hollada por 42 meses, que es una de las formas que aparece. Otra de las formas que aparece es 3 años y medio, ¿sí? Y 1260 días. Hay algunos textos en la escritura que habla de un tiempo, ¿sí? Y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Cada tiempo simboliza un año y cuando hay esa expresión, pues está proclamando nuevamente los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero entonces miremos a través de la escritura algo claro. Quiero que sin perder allí vayas al libro del profeta Zacarías, el capítulo 2, el verso 2. Mira lo que dice aquí la escritura. Zacarías 2. Verso 2. Hoy estamos analizando y vamos a entrar obviamente al contexto de lo que serán obviamente los 2 testigos. ¿Quiénes serán esos 2 testigos? ¿Qué nos dice la palabra obviamente acerca de ellos? Miremos Zacarías 2, verso 2. Dice: y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí sale aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, y mira lo que vamos a leer acá, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, por los siglos, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará, ¿sí?, Él a las naciones que os despojaron, porque Él os toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Amén y amén. Qué impresionante lo que nos está narrando aquí la escritura, porque en el orden profético es el llamamiento a los cautivos, después de que obviamente Judá había sido cautiva. El Señor está mostrando claramente cómo el Señor sería muro para ellos, pero lo que más nos impacta acá en el verso 2 es cuando responde, dice acá, y él me respondió, ¿sí? Porque ¿cuál era la pregunta? ¿A dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Si estamos analizando allí en Apocalipsis, vemos que Dios le ordena a Juan medir, obviamente, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar, y le ordena medir a los que le adoran. Entonces lo que está mostrando aquí la palabra es cómo claramente Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, pero en el tiempo de
donde van a aparecer los dos testigos, pues obviamente Jerusalén será hollada por los gentiles. En otras palabras, para que me entiendas, será destruida. No será destruida físicamente, pero el hecho de que permitan la adoración a la bestia, que es el mismo anticristo, eso hará que venga destrucción total y que la ira de Dios venga sobre ellos. Obviamente por no saber discernir quién es el Mesías. Habrá algunos judíos que reconocerán a Jesucristo como el Salvador en el tiempo de la gran tribulación, pero quiero decirte que tristemente habrá muchos que no le reconocerán y obviamente habrá juicio de parte de Dios sobre todos ellos. La promesa del Señor aquí, ¿cuál es? La promesa es que Dios quería ser muro. Recuerda que esto que estamos leyendo acá ya se cumplió, lo que estamos leyendo en Zacarías ya se cumplió cuando el pueblo volvió de la cautividad. Entonces el Señor les guardó, les protegió. Mientras Israel caminaba con Dios, pues el Señor era su Dios, Dios les guardaba, Dios les bendecía, Dios les daba lo que era necesario. Pero cuando el israelita, el judío, se olvidaba del Señor, pues Dios tenía que permitir juicio, castigo, o como sucedió 2 veces esa cautividad que vino sobre el pueblo judío como tal. Entonces, si regresamos allí nuevamente, en Apocalipsis, que es donde estamos obviamente estudiando, quiero que mires allí la palabra. Verso 2 nuevamente dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sabes algo? Dios envía sus juicios, pero la misma tierra está determinando su propio juicio sobre sí mismo. O sea, el hecho de que no quieran aceptar al Señor como su Salvador, eso es lo que está haciendo que la tierra misma se condene. Eso es lo que está haciendo que el Señor sencillamente permita todo lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Y cuando los pueblos de la tierra acepten al anticristo y lo hagan como Dios, porque eso es lo que van a hacer los habitantes de la tierra, la misma tierra se estará condenando. Los mismos habitantes de la tierra se estarán condenando a sí mismos diciendo, no queremos al Dios verdadero, pero hemos aceptado a este Dios. O sea, definitivamente son las consecuencias de desobedecer a Dios, de no estar en el camino del Señor. Nosotros sabemos, iglesia, que el número perfecto o el número de la plenitud es el 7. El 7 siempre nos lleva a la plenitud de Dios, a la perfección de Dios. Pero cuando miramos la mitad de ese 7 es 3,5. ¿Eso qué quiere decir? Que si el 7 es perfección, esos 3,5 son imperfección. Es decir, que esos 3 años y medio de gran tribulación sobre la tierra muestran la imperfección del hombre, que nunca fue capaz de llegar a Cristo, que nunca fue capaz de llegar a Dios. Esos 3 años y medio o ese número 3,5 muestra que no hubo una madurez, que no quisieron llegar a la madurez. Cuando tú ves una fruta, pues la fruta pasa por varios procesos, pero cuando la fruta está verde todavía no está madura, ella tiene que madurar y llegar a una perfección para que nosotros la podamos consumir. De lo contrario, la fruta no va a ser agradable, o sea, la vida del ser humano no va a ser agradable hasta que llegue a los pies de Jesucristo. La vida del ser humano no va a estar en esa perfección hasta que nos encontremos cara a cara con Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando no logramos llegar a ese 7, que es la perfección de Dios, ¿sí? No se llega al fin pretendido por Dios. O sea, Dios tiene un plan perfecto para toda la humanidad. Él quiere que las almas lleguen a los pies de Él. Él murió en la cruz por nosotros, tomó nuestro lugar, pero muchos no van a llegar al fin pretendido. Muchos se irán en pos de dioses ajenos, muchos se olvidarán de Dios. No van a llegar al final de sus vidas en bien. Al rey Saúl, el rey Saúl sencillamente, el pueblo de Israel pidió rey para ellos. No era el plan perfecto de Dios, porque Dios era su rey.
Eso lo hacía diferente al pueblo de Israel, de todos los pueblos de la tierra, que el Señor mismo era su rey, pero el pueblo empezó a pedir un rey y vio en Saúl al hombre que tal vez podía llevar sencillamente las riendas de Israel. Dios permitió esto y mudó el corazón de Saúl, porque eso dice la palabra. ¿Por qué Dios mudó el corazón de Saúl? Para que Saúl fuese en la perfección de Dios. Pero el hecho de que Saúl hubiese desobedecido, el hecho de que sencillamente hubiese ofrecido ese altar, ese incienso que no provenía realmente del Señor, eso hizo que Dios sencillamente ya lo destituyera como rey, lo alejara y escogiera a David, como la palabra dice, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, Saúl, aunque fue mudado su corazón, el fin de Saúl no fue bueno. No fue bueno. Dice que él, estando en la batalla, antes que morir sobre sus enemigos, prefirió echarse sobre su propia espada. Cuando termina el primer libro de Samuel, aparentemente veíamos que Saúl habría muerto, pero al comenzar el segundo libro de Samuel, vemos que un joven que cruzaba por allí vio que estaba el rey sobre su espada y cómo el rey le decía: échate sobre mí y acaba con mi vida, porque toda mi alma está dentro de mí, dice allí la escritura. Y este joven, sin pensarlo, se echó sobre la vida de Saúl y obviamente acabó de matarlo. Y él llegó a contarle a David lo que él había hecho. Y recuerda lo que David hizo. Él rasgó sus vestidos y ordenó que mataran a aquel joven porque había matado al rey de Israel. Con todo esto a lo que voy es que el final de Saúl no fue bueno. Saúl no llegó al fin pretendido, Saúl no llegó a la culminación de lo que Dios quería hacer con él. O sea, de nada nos sirve a ti y a mí estar en un comienzo bien en las cosas de Dios si el final de nuestras vidas no va a ser el correcto, si el final de nuestras vidas no va a ser el que sencillamente Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios está brindando hoy la oportunidad de salvación sobre el mundo entero. Pero el fin de muchos no va a ser el que Dios quiso sobre ellos, porque Dios quiso brindarles su salvación, Dios quiso brindarles su amor. La pregunta para nosotros es: ¿estamos en esa perfección? ¿Estamos en la plenitud de Dios? ¿Estamos en la perfección de Dios? ¿O no estamos llegando al fin pretendido? Miremos unos textos que nos hablan precisamente de esos 3 años y medio. Mira, Daniel 7, verso 25, ve allí conmigo. Daniel capítulo 7, verso 25. Mira lo que dice la escritura. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Te acuerdas que esa era una de las formas que te decía? Mira, allí aparece hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí está hablando directamente del tiempo de la gran tribulación, está hablando de esos 3 años y medio. No vamos a profundizar porque el tiempo no nos alcanza, pero es lo que te quiero mostrar, cómo la escritura nos muestra ese periodo. Daniel 12, verso 7, mira lo que dice la escritura. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Recuerda que el libro de Daniel es un libro profético, y es un libro profético hacia este tiempo específicamente. Y ahí aparece nuevamente la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está hablando de 3 años y medio. En Apocalipsis 12, el verso 6, ve allí conmigo. Apocalipsis 12, verso 6. Es importante que estés mirando conmigo tu Biblia para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo está en la palabra. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por
260 días. Esa es otra expresión que utiliza la Escritura para mostrarnos esos 3 años y medio. La mujer de la que habla acá, Apocalipsis 12, que la estaremos analizando en la próxima clase, el próximo viernes, pues te hago un adelanto, esa mujer es Israel. Y dice que ella huyó al desierto, que Israel huyó al desierto por la persecución que vendrá por parte del anticristo al pueblo judío, pero que Dios la sustentó allí por 1260 días. Es decir, que Dios guardará a su pueblo en medio de esa persecución durante esos 3 años y medio. Obviamente, como lo hemos dicho, habrá judíos que se rendirán al anticristo creyendo que él es el Mesías, pero también habrá judíos que huirán sabiendo que el que vino hace más de 2000 años, pues efectivamente sí era el rey, el Mesías prometido, que era nuestro Señor Jesucristo. Mira Apocalipsis 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está claro nuevamente, ¿sí? Ahí vemos claramente cómo el Señor le da la facultad al pueblo de Israel para poder escapar de la serpiente. Obviamente es el diablo en la figura del anticristo el que perseguirá al pueblo de Dios, sí, pero Dios le sustentará aún en medio del desierto durante esos 3 años y medio. Apocalipsis 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le daba autoridad para actuar 42 meses. Aquí está hablando directamente del anticristo y está diciendo cómo Dios permite que él hable grandes cosas, ¿sí? Y se le dio autoridad de parte de Dios para que él actuara durante esos 3 años y medio. Por eso te decía que ese juicio, la misma tierra, los mismos habitantes de la tierra son los que están vaticinando sobre ellos el juicio de Dios, y Dios solamente moverá al anticristo, al falso profeta y al mismo diablo para que sus juicios se hagan reales. O sea, cada uno labrará, en otras palabras, su propio destino. Qué impresionante, ¿no? O podríamos ir a la palabra y decir, de lo que tú siembras, pues vas a recoger. Si sembraste en el Señor, si conociste a Cristo, si caminaste con Él, pues sembrarás ¿qué? ¿Sí? Y recogerás ¿qué? La vida eterna, el regalo hermoso que Dios ha preparado para todos nosotros. Solamente para que lo anotes, en el libro del profeta Ezequiel, de los capítulos 40 al 42, se habla de cómo el templo será edificado durante los días de la gran tribulación. Tú puedes leer allí en tu casa todos estos 3 capítulos, capítulo 40, capítulo 41 y capítulo 42, de cómo sencillamente será edificado este templo para el culto judío durante la primera parte de la gran tribulación. Te he dicho en otras ocasiones que tal vez la última señal que nosotros lleguemos a ver como iglesia es sencillamente allí en Jerusalén la destrucción de la mezquita, o cómo la mezquita será quitada, que la mezquita es el templo de los musulmanes, y ese es el lugar donde debe ser colocado el tercer templo de Jerusalén, que es el templo donde entrará el anticristo y se sentará haciéndose pasar por Dios. Entonces, en Ezequiel está profetizado sencillamente esto. Cuando hablamos del templo, ya los judíos tienen absolutamente todo listo. Ellos ya tienen toda la estructura, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Algunos hablan, no sé si será posible, ¿sí?, que en 3 días ellos pueden llegar obviamente a colocar el templo con toda la tecnología arquitectónica que hay. Se habla de que en 3 días ellos pueden precisamente llegar a reconstruir el templo para que sencillamente haya ese culto de adoración para el Mesías.
Lo que sí sabemos es que ya ellos tienen desde hace muchos años los planos, ellos tienen sencillamente la coordinación para realizar todo esto y poder construir el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pienso yo? Que la última señal como iglesia que nosotros podemos llegar a ver es cuando escuchemos por las noticias que se ha autorizado para derribar la mezquita. Cuando escuchemos esto, iglesia, prepárate porque el Señor definitivamente estaría a días, no ni meses, a días de venir por su iglesia. Porque ese templo será reconstruido es por el engaño del enemigo, sencillamente para que el anticristo se siente allí. Al comienzo, él se mostrará como un hombre bondadoso, y recuerda que la palabra dice que el lema de él será paz y seguridad. Obviamente es una falsa paz y una falsa seguridad. Cuando analizamos Apocalipsis 6, veíamos el primero de los jinetes que venía en ese caballo blanco, que muchos lo confunden con Jesucristo y dicen que es Jesucristo, pero no es Jesucristo. Precisamente ese primer juicio de Dios, cuando los sellos son abiertos, el que viene sentado en ese caballo es el anticristo, porque él se quiere mostrar como Dios. Es ese falso Dios que se mostrará a la humanidad trayendo paz y seguridad. Cuando la iglesia sea arrebatada y en medio de todo el caos que va a haber aquí en la tierra, porque millones de personas habrán desaparecido en el mundo entero, pues saldrá este personaje a traer esa falsa paz, a traer confianza a los habitantes de la tierra, y muy seguramente, como lo hemos analizado, este hombre dirá, sencillamente, fueron seres de otro mundo que han arrebatado a estas personas. Yo te explicaba en una de las clases y te decía que no es casualidad que en estos días la NASA haya logrado llegar a Marte con una de sus naves. Entonces, para nosotros no es extraño que en las noticias, cuando suceda el arrebatamiento, salga y digan fueron seres de otro mundo, porque como el ser humano siempre ha tratado de estar buscando vida en otros planetas, cuando realmente los habitantes conscientes, con cuerpo, alma y espíritu, han sido colocados sobre esta tierra, entonces no será extraño que salga esa noticia y sencillamente digan muchos, sí, definitivamente fueron los extraterrestres, fueron seres de otro mundo los que se llevaron a los que estaban acá en la tierra. Esa es la falsa paz, la falsa seguridad que traerá el anticristo sobre la faz de la tierra. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, vigilantes, entendiendo las escrituras, no dejándonos engañar, hermano. O sea, entendiendo lo que dice la palabra. Al comienzo entonces ese hombre, sí, permitirá que el pueblo judío haga todo eso, pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, es cuando él se exaltará a sí mismo para ser adorado. Miremos por un momento segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4. Allí está muy claro. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Hablando del anticristo, dice aquí la escritura, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está más claro que nunca, iglesia. Ahí nosotros vemos cómo él se va a levantar, se va a oponer a todo culto y va a demandar toda la adoración para él, haciéndose pasar por Dios, tomando el lugar que solamente le pertenece al Señor. No es extraño que en estos días veamos el ecumenismo. Para los que no entienden este término, el ecumenismo es la unión de todas las religiones, de todos los pensamientos, de todas las dogmas, y sencillamente queriendo respetar todo eso, pero para crear uno solo. Por eso fácilmente hoy podemos ver sacerdotes unidos con rabinos, con pastores aún reunidos y todos diciendo, sí, nosotros creemos en un mismo Dios, podemos estar unidos. Qué falsedad tan grande, qué engaño del enemigo tan impresionante sobre la tierra. Pues todo eso es la preparación para el anticristo, porque en el momento en que él se manifieste, pues obviamente él demandará ese culto para él, como lo estamos leyendo acá en la palabra. Entonces, todo esto que estamos analizando
en el hecho de que la ciudad será hollada por los gentiles, que es lo que dice Apocalipsis 11, verso 2. Cuando dice esto es que el templo es construido para adoración del pueblo judío. Escúchame bien lo que te voy a decir acá. No es para cristianos, ¿sí? Es para que los judíos adoren a Dios. Con esto me hace pensar claramente y confirmar nuevamente que el tiempo de salvación, iglesia, es ahora, antes de que suceda el arrebatamiento. El tiempo de arrepentimiento es antes de que Cristo venga entre las nubes. No será después del arrebatamiento. Porque el engaño que habrá sobre la tierra, como lo hemos estudiado, la Escritura misma dice que después de que la iglesia sea levantada, en el misterio de la iniquidad que hay, Dios mismo, dice la Escritura, solamente para que lo mires, Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean la mentira a todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Solamente para que lo anotes y lo mires en tu casa. Eso está en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 10 en adelante. Entonces el tiempo de salvación es ahora. Cuando a ti te predican y te dicen, si tú no te vas en el arrebatamiento, tranquilo que tienes otra oportunidad. Yo quiero decirte que esto no es así. Porque el tiempo de los gentiles sencillamente terminará. El tiempo de la gracia acabará cuando Cristo venga entre las nubes. Cuando ya venga la gran tribulación sobre la tierra, será un tiempo de trato de Dios para su pueblo, para los judíos, para que los judíos finalmente acepten al Señor como su Salvador. Cuando la palabra entonces está diciendo allí, y le está diciendo el Señor a Juan, mide, ¿sí? Lo que está diciendo en efecto es que Dios es el juez justo del culto del hombre. O sea, Dios está allí para que el hombre le dé culto, para que el hombre le dé adoración, ¿sí? De que todos tenemos que rendirle cuentas a Él, a ese único y verdadero Dios. De que en tu corazón fuimos creados cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo para que nos comuniquemos con los demás, el alma para comunicarnos con nosotros mismos, lo que está dentro de nosotros, y Dios nos dio espíritu para que nos comunicáramos con Él. Es decir, que cuando alguien viene realmente a los pies de Cristo, su espíritu pasa de muerte a vida, y ahora lo que tú quieres es glorificar y exaltar el nombre del Señor. La caña, escúchame bien esto, literalmente tenía 10 pies de largo. Con esto, lo que el Señor está tratando de mostrar a través de esos dos primeros versículos de Apocalipsis 8, es que por más de que Juan llegase a medir, ¿sí?, al hombre, el hombre nunca llegaría, obviamente, al nivel que Dios exige. Qué impresionante esto. O sea, nadie puede decir en esta tierra es que soy un gran adorador, es que yo oro bastante, es que yo busco a Dios mucho, como si por eso yo llegara a agradar a Dios. O sea, nunca, mientras estemos en esta tierra, llegaremos al nivel que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros. Entonces pensemos en lo siguiente, y quiero que reflexiones en esta frase que te voy a decir. Cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Te lo voy a repetir. Cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Qué frase tan impresionante. Porque cuando pensamos en lo que somos hoy en día como creyentes, como cristianos, definitivamente sentimos vergüenza de lo que realmente somos, porque no llegamos aún a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Es decir, que día tras día vamos en un camino, vamos hacia una perfección, vamos hacia un horizonte donde tenemos que ir creciendo en el Señor. Pero nunca creas en tu vida que ya llegaste a lo máximo. No creas eso. Tienes que seguir avanzando. Lo único que muestra esto
son todas las deficiencias que nosotros tenemos como adoradores. Muchas, muchas iglesias. Muchas. Yo te pregunto en esta noche, ¿te sientes a gusto con tu vida en el Señor? Y quiero que me entiendas bien la pregunta. ¿Sientes que has llegado a lo máximo? ¿Sientes que has llegado a lo más grande? ¿Sientes que realmente Dios se agrada de ti? ¿Qué está faltando? ¿Qué debes quitar de tu vida para que tal vez en algún momento llegases a crecer aún más? Esa es la pregunta que todos nosotros nos debemos hacer en estos momentos. Y volvamos allá a Apocalipsis 11, verso 3. Y aquí entramos al tema central que queremos mirar en esta noche. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Cuántos son esos 1260 días? Volvemos a lo mismo, son esos 3 años y medio. Aparecen estos 2 testigos que en el verso 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando miramos Zacarías, vuelve allí, capítulo 4, el verso 3, mira lo que dice la escritura acá. Zacarías 4, miremos el verso 6, mira lo que dice la palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército. Estoy leyendo Zacarías 4.3, estaba leyendo Zacarías 4.6. Y junto a él, Zacarías 4.3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Cuando Zacarías está recibiendo esta palabra de parte del Señor, él menciona esos 2 olivos. En el verso 11, Zacarías 4:11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro convierten de sí aceite como oro? Y respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Para muchos intérpretes, estudiosos de la palabra, esos 2 olivos son los que aparecen aquí en Zacarías. Pero podríamos decir que esos 2 olivos que están describiendo aquí la palabra no son, ya que estos que aparecen en Zacarías no tienen poderes milagrosos, como lo vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Dice que esos 2 testigos, Dios les dio una autoridad, un poder para obrar de una manera sobrenatural. Entonces, hay esas hipótesis, pero lo que finalmente podemos deducir es que no podrían ser. Cuando miramos la escritura, podemos deducir que son 2 varones. Uno de ellos, Elías, y el otro varón, Moisés. Pero la pregunta es, ¿por qué Elías y Moisés? ¿Sí? Miremos lo que dice la escritura. Vuelve allá a Apocalipsis, capítulo 11, verso 3, para tomar todo el contexto. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, lo que encontramos acá es que esos 2 testigos son enviados por Dios para profetizar, para hablar, para proclamar el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesucristo. Obviamente, cuando el anticristo escuche esto, él se va a oponer contra ellos y lo único que él va a querer es matarlos y finalmente lo va a lograr. Con lo que él no cuenta es que después de 3 días y medio ellos van a resucitar ante los ojos de todo el mundo. Cuando se leía este pasaje hace muchos años, para muchos era imposible que pudiese suceder esto, pero con la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, con la televisión, a través del internet ante todo, en la ciudad, en el país donde tú te encuentras en este momento. Yo estoy desde Bogotá, Colombia, y sé que hay personas conectadas desde México, desde Estados Unidos,
¿sí? Que están escuchando este estudio bíblico. O sea, eso solo lo ha permitido Dios para que en ese momento los ojos de todo el mundo puedan ver a estos dos testigos resucitar. Eso va a ser algo impresionante, porque el anticristo lo único que quería era matarlos. Pero sigamos leyendo entonces, verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y aquí viene lo que dice la palabra. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí es donde nosotros empezamos a deducir que esos dos testigos podrían ser Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque Elías hizo llover fuego del cielo, porque Moisés hizo, en el nombre del Señor obviamente y con el poder de Dios, que las aguas se convirtieran en sangre. Otros autores llegan a decir que posiblemente uno de ellos podría ser Enoc. Pero te voy a decir por qué no puede ser Enoc. Es lo que estamos deduciendo en esta noche. Una razón es porque Enoc vivió antes del diluvio. Recuerda que Enoc también fue arrebatado. Él fue llevado al cielo sin morir. ¿Sí? Pero no puede ser porque él vivió antes del diluvio. Una segunda razón es porque Enoc era incircunciso, es decir, estuvo antes de la ley, no era del pueblo hebreo, ¿sí? Para muchos era obviamente un profeta, pero aunque era un profeta no tenía autoridad sobre el pueblo de los hebreos. Es decir, los hebreos no lo veían con la autoridad que muy seguramente vieron a Moisés como tal, porque Moisés era toda una autoridad para el pueblo hebreo, después de que él los había sacado con la mano poderosa de Jehová de Egipto. Sabían que Dios estaba con él. En Apocalipsis 11, verso 6, está la clave. Entonces volvamos a leer. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mira el poder que Dios les ha entregado a ellos en ese momento. ¿Qué momento estamos hablando? En el momento de los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Miremos unos textos que nos dan luz para pensar que son Elías y Moisés. Vea Éxodo 7, verso 20. Éxodo 7, verso 20. Mira lo que dice la escritura acá. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ese es el momento exacto en que sencillamente el Señor usa la vida de Moisés con esa vara, y las aguas se convirtieron en sangre. Mira el verso 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Si hablamos de juicios, en capítulos pasados estuvimos analizando cómo el agua de los ríos sería contaminada, y eso afectaría obviamente al ser humano al no poder beber de esas aguas, al no poder consumir de los alimentos que están en el río como tal. Entonces aquí nos damos cuenta que en el tiempo de los dos testigos volverá a suceder lo mismo. Dios les da poder para que conviertan esas aguas en sangre. Mira Éxodo capítulo 9, verso 23. Éxodo 9, verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿No te parece haber leído esto en Apocalipsis? Ya lo habíamos analizado. Cómo hubo mezclado fuego con granizo. Y eso ya había sucedido en el momento de una de las plagas, cuando vino la plaga de granizo sobre Egipto. Lo voy a volver a leer. Éxodo 9, verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra
de Egipto. Impresionante, ¿cierto? Verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esa plaga debió ser impresionante. Así como los habitantes de la tierra tendrán que experimentar ese juicio de Dios, como lloverá granizo mezclado con fuego. Primer libro de Reyes 17, verso 1. ¿Qué estamos haciendo a través de estos textos? Pues analizar precisamente que esos dos testigos muy seguramente van a ser Elías y Moisés. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Mira lo que dice acá la preciosa palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y recuerda que en este momento en que Elías abre su boca, pues no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Santiago 5, verso 17 nos dice lo que él tuvo que hacer, porque eso no era que algo que Dios le hubiese dicho directamente al profeta. Santiago 5, verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años, ¿y qué? Y 6 meses. Todo esto nos lleva siempre a lo mismo, a ver cómo la Biblia tiene una concordancia impresionante sobre lo que estamos diciendo. Finalmente recuerda, te lo menciono solamente, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera para confirmar quién era el único Dios verdadero. Entonces los profetas colocaron holocausto, y el que hiciese descender fuego del cielo probaría que ese era su Dios. Y obviamente cuando ellos hicieron su holocausto nunca llovió fuego del cielo. La palabra dice que ellos se sajaban con cuchillos, literalmente se cortaban clamando a su Dios, pero pues Elías sabía que ese Dios jamás les iba a contestar. Cuando él oró, ¿sí?, hizo que trajeran cántaros de agua, 10 cántaros, y que los echasen al lado del holocausto, y el Señor hizo que descendiera fuego del cielo y consumió el holocausto, tal y como nos lo dice Apocalipsis 11, verso 6, nuevamente. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Ya vimos el texto claro en primer libro de Reyes 17, verso 1, como Elías dijo que no llovería sino por su palabra, ¿sí? Entonces lo mismo va a suceder en el tiempo de los dos testigos. Dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Te hago una pregunta: ¿cuántos días estarán profetizando estos dos testigos sobre la tierra? La escritura nos dice que 1260 días, es decir, que ellos estarán sobre la tierra 3 años y medio sencillamente profetizando, hablando del Señor, y en ese tiempo se cerrará los cielos, tal y como sucedió con el tiempo del profeta Elías. Y dice la escritura, vuelve a Apocalipsis 11, verso 6, dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, tal y como lo vimos, como sucedió con Moisés cuando extendió su vara sobre el río y las aguas se convirtieron en sangre. Entonces ahí vemos que lo más seguro es que sean Elías y Moisés. Pensemos que no fueran, no hay problema. El Señor puede usar a los que Él quiera. Lo cierto acá es que Él enviará esos dos testigos, y es lo que a nosotros nos debe importar. Ahora, si pensamos en Elías, que viene en ese momento, Elías no tiene problema. ¿En qué sentido? En que Elías no conoció la muerte. Recuerda que cuando estaba el profeta Elías, vino un torbellino y él fue arrebatado al cielo, es decir, él no conoció la muerte. Si pensamos en Moisés, pues Moisés sí murió, pero la palabra nos deja ver cosas bien interesantes. Miremos primero la carta a los Hebreos, el capítulo 9, el verso 27, Hebreos 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez. Y después de esto, el juicio. Eso es lo que está determinado para los hombres. El hombre muere una sola vez y después de eso vendrá su juicio. Algunos se presentarán ante el gran trono blanco si no conocieron a Jesucristo, y si recibieron al Señor, pues será ante el tribunal de Cristo, que es donde el cristiano será allí juzgado. Y recuerda que no es para salvación, sino sencillamente por su servicio en Cristo Jesús. En el caso de Moisés, como lo decíamos, pues es donde muchos ven el problema. Mira Deuteronomio 34, verso 5. Aunque en lo personal, iglesia, yo pienso que Dios no tiene ningún problema de enviarles nuevamente. Si Él es Dios, Él le podría dar vida nuevamente a Moisés para que viniese en un cuerpo físico como lo estuvo en algún momento en su vida, y sencillamente que cumpla la labor. Por eso es Dios. Algunos dicen, mis amados, que cuando el cuerpo muere, que no puede ser cremado, que tiene que ser enterrado, ¿sí? Para el día precisamente del rapto, del arrebatamiento, que si alguien ha sido cremado, ¿cómo va a ser el Señor para levantar ese cuerpo si fue cremado? Pues yo quiero decirte que Dios tiene el poder. Si Él tuvo el poder para hacernos en el vientre de nuestras madres, pues Él tiene el poder también para unir esas cenizas y volver a hacer el cuerpo. No tiene problema alguno. Mira entonces Deuteronomio 34, verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. La palabra me dice que nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, que el único que sabe realmente es el Señor como tal. ¿Sí? El mismo diablo reclamó o pidió el cuerpo del Señor. Qué atrevimiento tan grande, ¿no? Pero solo Dios sabe el lugar donde fue sepultado Moisés como tal. Eso es lo que para muchos no concuerda, y dice, pero si Moisés murió, ¿cómo va a venir nuevamente? O sea, Dios no tiene problema. Sencillamente, si Dios quiere que sea Moisés y sean Elías los dos testigos que profeticen durante esos 1260 días, pues el Señor sencillamente los traerá. ¿Ok? Apocalipsis 11, y ya estamos terminando, mis amados. Apocalipsis 11, verso 7. Dice la palabra, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, ¿quién es esa bestia que sube del abismo? Pues obviamente la bestia sabemos que es una referencia directa al anticristo. La palabra nombra lo siguiente, la bestia, ¿sí? Es denominada como su mismo nombre lo dice, la bestia, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Son los nombres que recibe el anticristo. Cuando hablamos de Satanás en la palabra, pues allá en Apocalipsis, el capítulo 20 menciona el dragón, la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Esos son los nombres que se utilizan para el diablo. La segunda bestia, ¿quién es? Es el falso profeta. Recuerda que Satanás intentará hacer una trinidad satánica en el tiempo en que estén ellos, ¿sí? Con el atrevimiento, porque el diablo siempre ha querido ser igual a Dios. Entonces, ¿cuál será esa trinidad satánica? Pues estará Satanás, estará el anticristo y estará el falso profeta. La palabra dice entonces que cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia, es decir, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mientras ellos profeticen, harán grandes milagros, cosas como lo hemos visto, que cerrarán el cielo, que harán que el agua se convierta en sangre y muchas más cosas con las cuales obviamente los habitantes de la tierra tendrán su mirada puesta en ellas, pero como el diablo, en cabeza obviamente del anticristo, no querrá que la atención se pierda sobre él, ¿qué hará este hombre? Los matará. Y la palabra dice acá, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso es clave.
Dice donde el Señor fue crucificado. Nosotros sabemos que el Señor fue crucificado en un monte llamado el Calvario, que estaba obviamente allí cerca a Jerusalén. Habla de la gran ciudad. Esa gran ciudad es la Babilonia espiritual. Es esa Roma que es hollada por los gentiles. Cuando hablamos de esa Roma, es el nuevo imperio romano restaurado. Cuando hablamos de esto es de lo que te decía del ecumenismo, de cómo el anticristo reunirá todas las religiones del mundo y las enfocará obviamente en Jerusalén y específicamente en él, proclamándose él el Señor, el Dios sobre todas las cosas, tomando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Apocalipsis 16, el verso 19, mira lo que dice. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, dice aquí la escritura, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Qué impresionante, ¿no? Es el Señor acá mostrando cómo todo lo que el hombre ha forjado, ha creado, su imperio, será destrozado, será derribado totalmente por el poder de Dios. Apocalipsis 17, verso 18. Mira lo que dice acá la escritura. Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando estemos analizando Apocalipsis 17 y 18, hablamos de esa gran ramera. Esa gran ramera es sencillamente esa reunión de todas las religiones. Tristemente te digo esto, son estos hombres que hoy en día utilizan el evangelio, aparentemente proclamando a Cristo, pero hablando de un evangelio de prosperidad, diciéndole a mucha gente que su salvación es a través de un pacto y no es precisamente el pacto de la sangre del Hijo de Dios. O sea, es el evangelio distorsionado. A lo que voy con esto es que mucha de la que se denomina iglesia cristiana hoy en día será parte de esa gran ramera. Qué triste eso, porque aparentemente la iglesia de Cristo en esta tierra es la que proclama la verdad, es la que lleva a los pies de Jesucristo, pero es la que definitivamente, sí, en muchas ocasiones está apartando las vidas y el corazón, ¿sí?, de lo que realmente es Dios en el corazón del hombre. Entonces es algo triste, iglesia, es algo que sencillamente nosotros debemos mirar, o sea, ser parte de la verdadera iglesia, no dejarnos llevar bajo las disoluciones, bajo la mentira que el enemigo está entregando, ¿sí?, a través de toda su falsedad y de toda su mentira. Apocalipsis 18, verso 10, mira, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Dios destruirá a esa falsa religión, a esa falsa iglesia, a esa iglesia que ha llegado a contaminar, a dañar, a esa iglesia que sencillamente ha llegado a destruir, a apartar las almas de Cristo, no a acercarlas, sino a apartarlas. Hay una pregunta que estoy viendo acá, dice, cuando Elías vino como Juan el Bautista, no sabía que era Elías. ¿No sabía que era Elías? Ok, si miramos ese texto, quiero que vayas allí a Juan capítulo 1, para que lo mires conmigo ante la pregunta que Nelson nos está haciendo en esta hora. Juan 1:21 dice, y le preguntaron, ¿sí? Leamos desde el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó diciendo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y ojo a la respuesta, dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Eso era lo que el pueblo decía y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Pero Juan el Bautista dijo, no, yo no soy. Entonces él fue claro en eso. Elías, según lo que estamos mirando la palabra, volverá en el tiempo de la gran tribulación cuando aparezcan los dos
testigos. Regresando allí a Apocalipsis, lo que estamos analizando, ve allí el capítulo 11, verso 8, dice, y sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, entendamos esto. Esa gran ciudad en ese momento será Jerusalén, ¿sí? Pero ¿por qué la palabra los llama Sodoma? Porque ellos han pervertido, escúchame bien esto, se han corrompido moralmente como Sodoma. Ellos permitirán un culto, una adoración, en otras palabras, al mismo diablo. Cuando Jerusalén es la ciudad santa, en ese momento se llenarán de orgullo, porque ellos habrán reconstruido su templo, y sencillamente habrán permitido que el anticristo se siente en ese lugar. Para ellos no será el anticristo, para ellos será el Mesías, pero lo triste de este tema es que sencillamente ellos se apartarán de esa verdad. Habrá una fornicación idolátrica. Recuerda cuando la palabra habla de fornicación, no solamente habla de una fornicación física, habla de una fornicación hacia los ídolos, es decir, ellos rendirán culto a ese ídolo. Recuerda que en ese momento el anticristo hará una estatua con su imagen, ¿sí? Para que todos los pueblos de la tierra y en especial obviamente los judíos le adoren en ese momento. Allí estarán las religiones unidas. Entonces, cuando la palabra habla de que en sentido espiritual se llama Sodoma, es esa perversión espiritual que habrá en ese momento sobre Jerusalén. Y dice, y Egipto, pues Egipto siempre tipifica el mundo en la palabra. Egipto siempre tipifica lo lejos que está el corazón del hombre de Dios. Por eso el Señor dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí lo que habrá sucedido es que esa tierra santa, hoy en día cuando nosotros pensamos en Jerusalén, de pronto muchos se hacen el concepto de que es esa Jerusalén de la antigüedad, de que es esa Jerusalén de cuando el Señor vino, cuando fue crucificado. Pero cuando tú miras, Jerusalén es una ciudad con un alto desarrollo como cualquier otra ciudad del mundo. Tristemente en Jerusalén hay prostitución, hay bares, sencillamente hay lugares de perversión donde el mismo pueblo se ha pervertido y es la ciudad santa, pero no está dando testimonio de la ciudad santa que debería ser. Dice el verso 9, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo les verán todos los pueblos, tribus y lenguas? Por lo que te decía anteriormente, a través de este medio, del internet, de la televisión, en el mundo entero verán los cadáveres de ellos. Y ellos lo que han venido para el hombre es a causarles daño, porque no, imagínate lo que es no existir lluvia durante 3 años y medio. Pues obviamente eso es algo catastrófico para los habitantes de la tierra. Ellos se alegrarán, los habitantes de la tierra se alegrarán al ver sencillamente que ellos han muerto. Entonces dice aquí la palabra, y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, mira lo que te decía, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, ellos estaban gozosos, estaban alegres y estaban diciendo, por fin nuestro rey, nuestro salvador, que para ellos en ese momento será el anticristo, logró derrotarlos, logró matarlos y se regocijarán. Pero mira lo que hace el Señor. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. 3 días son exhibidos ellos en la plaza pública de Jerusalén, sí, pero al cabo de esos 3 días y medio ellos resucitarán y todos los habitantes de la tierra obviamente verán esto. Esto nos lleva a recordar lo que sucedió en Ezequiel 37 con los huesos secos, cómo el Señor envió espíritu de vida para que esos huesos obviamente tuvieran vida dentro de sí. Ahora, mira lo impresionante, y aquí vamos a terminar. Y oyeron
Verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Es decir que literalmente los ojos del mundo verán cómo estos son resucitados y llevados al cielo. Qué impresionante. Eso es ver el poder de Dios obviamente obrando allí sobre la vida de estos dos testigos. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Amén y amén. ¿Qué nos está mostrando? Que en ese momento hubo un gran terremoto. A diferencia de los terremotos que nosotros hemos visto, que te explicaba que son terremotos a nivel mundial, muy seguramente el terremoto que habrá en este momento será directamente sobre Jerusalén. Y dice que en ese momento murieron 7,000 personas. Eso nos lleva a recordar lo que sucedió con Elías cuando el Señor le dijo, todavía hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de los Baales. Solo se doblaban, se inclinaban hacia Dios. Aquí mueren 7,000 hombres. ¿Sí? Y dice que los demás se aterrorizaron y aquí es donde viene algo que tenemos que entender. Dicen, dieron gloria al Dios del cielo. El hecho de que digan que dieron gloria al Dios del cielo no quiere decir, amados, que conocen del Señor o que se han arrepentido de sus faltas. Recuerda que en un texto pasado veíamos cómo sencillamente ellos, ¿sí?, glorificaban o decían esta es la ira de Dios, pero ni aún así se habían arrepentido de sus homicidios, de sus fornicaciones, ni de sus hechicerías. Qué impresionante esto, porque es darnos cuenta cómo el Señor obviamente levanta a los dos testigos ante los ojos de todo el mundo y muestra su gloria, mostrando una vez más que Él tiene poder aún sobre la muerte. Jesús dijo, y allí termino, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la próxima clase analizaremos versos 15 y 19 y empezaremos el capítulo 12. He dejado estos versos del 15 al 19 porque es el toque de la 7ª trompeta. Recuerda que hemos tenido como un intervalo acá, pero llegamos hasta la 6ª trompeta y aquí el Señor hará que sus ángeles o el 7º ángel toque la 7ª trompeta, que será otro juicio de Dios que vendrá sobre la faz de la tierra. ¿Qué reflexiones nos quedan en esta noche, mis amados? Que definitivamente al medir con esa caña, vuelvo y te repito, no creamos que hemos llegado a lo sumo, siempre estaremos en ese camino hacia la perfección, no daremos la talla o la medida a Dios, vamos hacia esa plenitud en Cristo Jesús. Debes ser un excelente adorador, debes creer a lo que dice la palabra, que Dios enviará a esos dos testigos sobre la faz de la tierra a profetizar, a hablar del Rey resucitado, del verdadero Dios, ¿sí? Que el anticristo tratará de matarlos y los matará, y los exhibirá allí públicamente en la plaza central de Jerusalén, mostrándole al mundo que él ha tenido el poder para derrotar a esos grandes hombres, porque eran grandes en el sentido del poder y de los milagros que ellos lograban hacer, pero a Dios nadie le gana, nunca le ha ganado nadie, ni nunca nadie le ganará. Él ya venció la muerte, Él tiene poder sobre la muerte, resucitará a esos dos testigos ante los ojos de todo el mundo, para que una vez más los habitantes de la tierra entiendan que hay un único y verdadero Dios. Cuidado con lo que nosotros estamos viendo hoy en día, iglesia. Cuidado con el ecumenismo, con la unión de esas religiones. Cuidado cuando tú encuentras pastores que están más unidos al mundo que al Señor. Cuidado con esto, porque eso es lo que va a llevar a la iglesia, a la falsa iglesia, a hacer esa gran ramera. Algún día pensamos que tal vez era la iglesia tradicional, pero hoy en día nos encontramos que las religiones estarán unidas en esa gran ramera, en las que sencillamente detuvieron el evangelio y no le permitieron obviamente
al Señor, que muchas vidas conocieran de Él. Nosotros hemos sido colocados en esta tierra para llevar el buen evangelio, para glorificar el nombre de Dios. Aprovecha lo que Dios te ha entregado y lleva la verdadera palabra de Dios hasta el final de tus días. Que tú puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que ese sea el final de nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú nos has enseñado en esta noche. Nos vamos con el gozo de tu palabra, de tu salvación. Que lo que tú nos has enseñado en esta hora, Señor, sirva de edificación al cuerpo de Cristo, Dios Santo. Que ese mensaje pueda seguir llegando a muchas más vidas y que a través de la luz de tu palabra podamos entender claramente lo que tú nos has enseñado en esta hora. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, bendiciones. Comparte este estudio bíblico allí en tu perfil, compártelo con tus amigos, familiares, vecinos, amigos, que muchos más entiendan a la luz de la palabra los tiempos que vivimos y que definitivamente Cristo vuelve pronto por la iglesia, y que todo lo que dice la palabra, y en especial lo que estamos estudiando en Apocalipsis, todo, absolutamente todo lo que dice este libro, se ha cumplido y se cumplirá para la gloria de Dios Padre. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga y te guarde.